hay riesgo. Muchas veces los jóvenes entran a la Ouija por curiosidad. Claro. Yo cuando era adolescente entraba a tener la Ouija, pero me entraba tentación de risa, así que me echaban. No había... ¿Usted también lo experimentó con eso? No, pero lo pude experimentar porque me echaban, porque me entraba tentación de risa. Se empezaba a reír, lo secaba. Y me echaban Se fuera. pega para afuera. Fuera, señor. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Es que en la Ouija entran por curiosidad. Claro. Pero ¿qué es lo que acontece muchas veces? Yo siempre he creído que la Ouija puede ser una farsa. Ser todo falso, pero puede ser verdadero. Y si es verdadero, es porque está actuando el diablo. ¿Y cómo actúa el diablo? El diablo, por ejemplo, conoce cómo eran los giros idiomáticos que usaba una abuelita, la manera como se expresaba. Entonces podía actuar así. Entonces uno de los que están haciendo la Ouija, claro, es mi abuelita, que entró. Se le llamó, le pito y entró. Pero aquí se abren portales. Y uno no sabe quiénes además pueden entrar o los únicos que entran, que pueden ser los espíritus malignos. Y después cómo los sacan para afuera. Claro. Entonces ahí ocurre que muchas veces estos jóvenes terminan con asistencia psicológica o aún más, formando alguna secta satánica y realizando actos abominables, ya sea en una iglesia o en un cementerio. Por eso mismo es que es peligrosa siempre, y es por eso que a los padres hay que indicarles siempre que tengan cuidado, que sus hijos no participen en este tipo de situaciones ni tampoco de ritos, entre comillas, porque es peligroso. Además, siempre tengan mucho cuidado de que sus hijos no se aíslen demasiado y que sean propicios, precisamente por ser demasiado introvertidos, a que una persona con cierto poder ahí los llame para formar alguna secta. Usted me contaba previamente que había conocido de un joven que terminó... Sí, un caso, por ejemplo, un niño a los 12 años tenía, y se dedicó precisamente por curiosidad a participar de Ouija. Ya al cabo de algunos meses terminó autista. A los 12 años de edad, y es totalmente inconcebible que vaya a ocurrir. Detectar presencias malignas es por los efectos los que ocurren. Por ejemplo, ruidos inexplicables. Después que se han hecho exhaustivas investigaciones y que aparecen ruidos, golpes, por ejemplo. En segundo lugar, cuando dentro del mismo hogar se producen gravísimas disensiones entre los integrantes de la familia, pelean unos con otros, claro, enfermedades inexplicables, y enseguida, porque hay que separarlo también de que pueden ser otras almas en pena, eso lo dejamos a un lado, estamos hablando de lo maligno. Cuando animales, normalmente mansos, sorpresivamente se transforman en agresivos. Un gato le salta a una persona, por ejemplo, un perro la muerde. Entonces eso es una señal que ahí hay algo, y que esto puede ser una situación que viene de antiguo. Por eso es que hay que ver más o menos qué antigüedad tiene la casa. Conocer la historia. La historia del lugar. ¿Qué es lo que había antes del lugar? Puede que haya habido un cementerio, uno nunca sabe nada, si allí se cometió un crimen o no. Entonces hay una serie de situaciones que se van produciendo. Además, si hay fenómenos de incendios espontáneos que no sean fenómenos periquinéticos, que no los haya provocado una persona, que es lo que normalmente ocurre. Si esto no ha sido provocado por ninguna persona, evidentemente que esto llama la atención un fenómeno de incendio. Y habría que ver, por ejemplo, cómo se produce el fuego, si es espontáneo o no. O sea, hay varias circunstancias anómalas que deberían llamar la atención. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esos momentos? ¿Qué es lo que mejor hay que hacer? Hay que llamar... Si la persona es católica, llamar a un sacerdote. Si es evangélica, llamar a un pastor evangélico, para que haga un proceso de sanación de la casa. Un exorcismo sobre el mismo lugar. Y en el caso de los católicos, pedir al sacerdote que haga una intronización del corazón de Jesús y en realidad se bendiga todo aquello que es precisamente sospechoso. Además, tener cuidado con los objetos que se tienen. Los objetos. Objetos. A ver, por favor. Hay objetos, por ejemplo, que son cargados y en sí mismos tienen un mal significado. Como por ejemplo. Por ejemplo, un cuchillo ritual. Uno lo puede tomar, por ejemplo, en una cultura aymara, por ejemplo, en un caso así, un cuchillo ritual que se usaba 400 años atrás. Claro. No se sabe qué tipo de cosas se realizaron con él. En segundo lugar, por ejemplo, la presencia de armas. También los juguetes, esto es muy curioso, los juguetes grotescos,
como se decía en una nota aquí hace un momento atrás, entre otras cosas, el demonio da culto a lo que se llama el feísmo, lo feo, lo degradado, lo grotesco. Entonces eso hay que verlo. Por eso, por ejemplo, que yo tengo mucha desconfianza en todas estas fiestas de Halloween, por ejemplo. ¿No le gustan a usted? No me gusta. ¿Por qué? Porque precisamente muchas veces las brujas, claro que no lo hacen con ese espíritu actualmente, por supuesto, pero antiguamente, cuando se hacían esas famosas asambleas de brujas que se llamaban los aquelarres, en un bosque, una luna llena, bajo la presidencia del diablo en figura de macho cabrío, aparecían las brujas con las escobas. Y ahí entonces, ahí ellas copulaban con el diablo. Y cuando usted sabe que un ángel no puede engendrar ni concebir. No puede. No puede, porque el ángel no es un ente espiritual. No puede tener contacto claro, con porque cada ángel es una sola especie. Todos los ángeles son distintas especies. En cambio, nosotros somos individuos pertenecientes a la especie humana. Perfecto. O sea, teóricamente, haciendo un parangón, cada ángel equivale a lo que es la humanidad completa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, sin embargo, puede, en figura humana, realizar actos sexuales. Cuando se une una mujer, se llama incubo. 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 Y cuando se une a un brujo, a un hombre, sucubo, acestas. O sea, de acuerdo a la posición que normalmente puede tener el hombre o la mujer en un acto sexual. Además también, otra manera como actúa el diablo son con los famosos pactos. Los pactos. Los pactos. En realidad los pactos son terriblemente peligrosos. Eso ocurre, que la gente hace pacto, especialmente frente a la higuera en la noche del 23 al 24 de junio a la fiesta de San Juan. Normalmente lo hacen así. Ahora, lo que pasa es que en el hemisferio norte todavía las higueras están en plena floración, lleno de hojas. En nosotros no. En nosotros en la parte más, al menos al sur, no. Pero eso es muy curioso, y que cuando se hace pacto con el diablo en higuera, aparecen en pleno invierno unas pequeñas hojitas nuevas. Perfecto. Yo he visto, por ejemplo, en higuera en que se ha hecho un pacto, hay estas hojitas, y 2 o 3 higueras de alrededor no. ¿Usted ha sido testigo de ello? Bueno, yo no he sido testigo del pacto, sino que he calculado que se ha hecho ahí un pacto. Bueno, se hace una serie de fórmulas que, por supuesto, no la vamos a dar este tipo de recetas en televisión. Claro. Es otra fase de Dios, pero para hacer las cosas malas. No. El diablo es un ser creado primero. Dios es increado, es eterno. El diablo es creado con todos los ángeles, que fueron creados todos buenos. El diablo se pervirtió con todos sus secuaces, se pervirtió. Y en realidad él es un ser, no es el mal. El diablo y los demás demonios son ángeles malos. Ah, pero no es el mal. No es el mal. El mal es una cierta privación de bien que se da en el ser. Claro. Pero en el fondo, aquí es un ser que es malo. Un ángel que es malo. Ricardo Salgado, Gato, pregúntale al profe Cepeda, ¿el demonio tiene algo que ver con presencias de extraterrestres? Bueno, el demonio con presencias de extraterrestres habría que empezar a analizar si hay extraterrestres o no. En realidad, no tendríamos por qué obligadamente tener que relacionarlo una cosa con otra, si eventualmente hubiesen extraterrestres. De lo que yo tengo muchas dudas. ¿Usted tiene dudas? Tengo dudas, por supuesto. Aunque yo no descarto la posibilidad que dentro del universo haya seres inteligentes, pero al menos dentro de nuestra galaxia, mi opinión es que parece que no los hay. Pero, y esto de los ovnis y todo, yo creo que son cosas que de aquí mismo de la Tierra. De nosotros mismos. Sí, nosotros no sabemos qué cosas se están experimentando ahora. Hay ciertos experimentos, ciertas situaciones que ocurren en el mundo de Estado o de privado que no sabemos qué alcance tienen. Nosotros no sabemos.